Un tema muy importante, este primero que vamos a hablar, y que además de una frecuencia cada vez mayor y que lamentablemente muchas veces es subdiagnosticado, así como a veces es sobrediagnosticado, muchas veces es subdiagnosticado, no se le presta la debida atención a una mujer cuando viene con algún tipo de estos inconvenientes, y por eso es la importancia de este tema. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí, la verdad, muy agradable darles el seminario. Realmente me hace sentir muy bien. Hoy es un tema que en realidad es un tema que hace rato que yo vengo trabajando, un tema que siempre me preocupó y bueno, me ha parado la pandemia porque desde el año 2013 vengo trabajando sobre terreno. La amenaza de parto pretérmino es para mí un gran síndrome en el que intervienen múltiples causas y se puede presentar de diferentes maneras. De cualquier manera, para los alumnos, la definición es que en la amenaza de parto pretérmino tenemos la presencia de dinámica uterina, una cada 10 minutos, que tienen que ser por lo menos de 20 a 30 segundos de duración, que tienen que mantenerse por el lapso de 1 hora, 60 minutos, asociada a modificaciones. Un 50% de borramiento y o dilatación cervical, de borramiento y dilatación cervical menor de 3 centímetros, comprendido entre las 22 y las 36 semanas 6. El trabajo de parto pretérmino tiene las mismas características, lo que tiene que las modificaciones son mayores. Hay borramiento mayor de un 50% y más de 4 centímetros de dilatación. Yo quiero decirles que la amenaza de parto prematuro, por favor, tengámosla en cuenta, porque se producen alrededor de 15 millones de nacimientos prematuros en el mundo, de los cuales aproximadamente 1,5 millones muere y muchos quedan con secuelas graves. Muchos tienen lesiones que se presentan en forma inmediata y otros se las podemos ver en forma mediata. Quiero decirle que, antes de comenzar de lleno con el tema, que se ha trabajado mucho con la maternidad segura, centrada en la familia, se ha trabajado mucho con las distintas unidades de neonatología para ubicar a cada prematuro en el lugar que le corresponde por edad gestacional. Así que en eso se ha realmente avanzado muchísimo. Hay una clasificación que es importante y por ahí al alumnado le puede molestar un poco la clasificación. Se llenan de clasificaciones, pero esto es importante, porque seguramente si van a ser médicos de atención primaria y tienen que derivar a una paciente con una amenaza de parto prematuro, tienen que saber en qué edad gestacional está para ver, no perder tiempo y para saber a dónde lo van a derivar, a qué unidad de neonatología lo van a derivar. Entonces, según la edad gestacional, al nacer tenemos pretérminos de menos de 32 semanas y mayores o iguales a 32 semanas. Se los divide en categoría, a los de menos de 32 semanas en prematuros extremos, con una edad gestacional entre 22 y 27.6 semanas, muy prematuros entre 28 y 31.6 semanas, prematuros moderados entre 32 y 33.6 semanas y prematuros tardíos. Profe. Perdón, Susana, un Sí. segundito. Susana, Sí. están diciendo los alumnos por el chat de que no pasan las diapositivas. No me digas. Sí. Y tendría que darle pantalla completa también. Bueno, no pasan las diapositivas. Pantalla completa le he dado, pero no sé por qué no pasan. Bueno, esperemos un segundito, vamos a tratar de corregir. Ahí se ve, profesora.
Ahí pasó a la otra Sí, sale diapositiva. el peso ahora. ¿Ahí Clasificación. pasó? Sí, sí. ¿Lo ven? Sí. Sí. Claro, pasó, pero la presentación completa no nos muestra porque no está en pantalla completa. Tenés que ir al diseño de pantalla, poner pantalla completa. Los 3 puntitos y Bueno, llevarlo a ahora- pantalla completa. Claro, tendrías que dejar de compartirla y arrancar de vuelta, pero presentando pantalla completa. No, professor, está bem. Isso aí é onde você estava cá mesmo, ao lado do 63%. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a seguir entonces con las tediosas clasificaciones, pero que son importantes a la hora de derivar, a la hora de conocer qué es lo que están derivando. Y se los clasifica también según el peso y según el tipo de nacimiento. Según el peso, muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, un extremo bajo peso, menor de 1.000 gramos o 28 semanas, y los microneonatos entre 500 y 750 gramos. Estos dos grupos, el extremo bajo peso y los microneonatos, son los que más tienen la mayor mortalidad, está en esos dos grupos. Según el tipo de nacimiento, puede ser espontáneo, idiopático, asociado a ruptura prematura de membranas y por indicación. Por indicación, como por ejemplo en el caso de una eclampsia, asociado a ruptura prematura de membranas, ya sabemos, poliamionitis. Bueno, acá vamos a hablar de la etiología. La etiología es múltiple, son múltiples las causas que producen una amenaza de parto pretérmino. Y esto me deja un gran sinsabor, porque, fíjense, bueno, la sobredistensión uterina puede ser un feto macrosómico, puede ser un polidramnios, un gran mioma que ocupe el miometro y se introduzca hacia la cavidad, procesos isquémicos, procesos infecciosos, causas genéticas, una declinación de la acción de la progesterona que ocurre generalmente en los primeros estadios, pero cuando comienza la placenta a comandar, por ahí también nos quedamos cortos de progesterona, reacciones inmunológicas anormales, enfermedades cervicales, fenómenos alérgicos, desorden endocrino y causas desconocidas, que generalmente cuando se produce algo, la causa desconocida es porque todavía no hemos llegado a estudiar totalmente. Con respecto a las infecciones, les quiero decir algo, y lo voy a decir ahora porque después no me quiero olvidar. Cuando tenemos una amenaza de parto prematuro, en pacientes que ya han repetido 2 o 3 amenazas de parto prematuro con membranas íntegras, es muy posible que esa paciente tenga una infección subclínica, que esté sufriendo un proceso inflamatorio importante y que el feto esté queriendo salir de esa cavidad en donde tiene un ambiente hostil. Sabemos que realizar una punción a una paciente que tiene una amenaza de parto pretérmino puede ocasionarle una anoxia en el sentido de que puede desencadenar mayor amenaza de parto pretérmino, pero a una paciente que perdió varios embarazos debemos ofrecerle una respuesta. Nosotros no tenemos muchas posibilidades de usar test rápidos. Ahora les voy a decir, en este tipo de pacientes amerita que con una aguja muy fina se saquen unas gotas de líquido amniótico y si podríamos utilizar un test rápido como el que se usa para la detección del embarazo, sería fantástico. Yo esto lo digo no para frustrarme como obstetra, que no lo he tenido nunca, pero ustedes que son jóvenes, les falta todavía para terminar y más les falta si quieren ser especialistas y tienen que conocer esto. ¿Estamos? Se ha visto que la mayor cantidad
que 1 de cada 3 pacientes que tiene una amenaza de parto prematuro, que no presenta fiebre, es subclínica, cuando se estudia el líquido amniótico o se estudia el cordón umbilical del bebé, tenemos, en ese caso, la presencia de micoplasmas y uroplasma ureolítico. Son los gérmenes más comunes, son difíciles de tratar, por algún motivo llegan, comienza la liberación de citoquinas, de prostaglandina, oxitocina, y se desencadena el trabajo de parto posteriormente. Es difícil de tratar, digo, pero en realidad se están estudiando antibióticos como la acitromicina, la clindamicina, y tenemos que tener mucho cuidado con los que usamos así a veces, si los vamos a usar empíricamente con la eritromicina, porque podemos tener una mayor disbacteriosis y una mayor dilatación del cérvix. Con respecto a la enfermedad cervical, además de reconocer la conización, de reconocer ciertos procesos en donde ha habido desgarros del cuello, los conocemos con el historial. ¿Por qué? Porque generalmente estas pacientes que tienen un cérvix incompetente tienen varias pérdidas de embarazo y casi no presentan dolor, tienen un historial. Pero hay otra enfermedad cervical que se produce por la presencia de lactobacilos y fundamentalmente del lactobacilo llamado INERS, que provoca modificaciones cervicales que produce un cuello favorable para el desarrollo del parto pretérmino. Por lo tanto, es importante saber estas cosas porque a las 12-13 semanas de gestación, si tenemos una paciente controlada, podemos pedir exámenes directos de flujo, podemos pedir cultivos, porque el cultivo que se hace cuando llega una paciente con fiebre, con bolsa rota, es tardío, no nos sirve para hacer un correcto tratamiento. Entonces, es importante saber ese tipo de cosas. Bueno, no voy a ahondar mucho más en detalle porque el tema es bastante largo, es hermoso el tema. Con respecto a la progesterona, después vamos a hablar. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son anteparto pretérmino anterior, como estuvimos hablando, la presencia de polihidramnios, edad materna menor de 18 y menor de 40 años. Acá se está trabajando también, se ha dejado de trabajar, se está trabajando poco. La gente que tiene a cargo esta área, minoridad, infancia, maternidad, hay que fijarse porque tenemos una gran cantidad de embarazos adolescentes. Eso se puede hablar. Estos temas son temas para hablarlos desde la escuela primaria, inclusive, y todo el secundario. Se puede lograr mucho, los adolescentes estudian muchísimo. Bueno, menor de 18 entonces y mayor de 40 años. Anterior feto muerto, infecciones del tracto urogenital, un índice de masa corporal bajo, una paciente que inicia un embarazo con menos de 47 kilos, y bueno, hay que fijarse el estado de nutrición de la paciente, qué es lo que la tiene con ese bajo peso. Muchas veces hay que educar, la palabra educar es fundamental. ¿Educar en qué? A veces no es que falte, la mayoría de las veces puede faltar el dinero, pero a veces falta la educación de cómo manipular los alimentos, cómo prepararnos un plato simple. Y como dato curioso yo les quiero decir esto. Yo he compartido mucho con gente, no voy a decir carenciada, que vive en determinados sectores en donde hay otras costumbres. No digo que sea el 100%, pero lo he visto esto marcadamente, levantarse, por ejemplo, 11 de la mañana. Las panaderías de zonas periféricas son las que más manufacturación tienen en la mañana. Le tapan la cabeza al panadero, ahí compran grandes cantidades, se lo llevan a su casa, son las 11 de la mañana, están ellas y los chicos comiendo pan. El chico va a la escuela en la época que no hubo pandemia, y no come, ya no almuerza, porque está lleno de pan. Va a la escuela, ¿qué le ofrecen? La copa de leche que rara vez la toman, porque prefieren un mate cocido, no están acostumbrados, y vuelven a comer facturas. Vuelven a la casa y los padres, ¿dónde están? Otra vez tomando mates
con panificación. Bueno, con esto quiero decir que hay una mala alimentación. Pueden estar también obesas, pero muy mal alimentadas. La vaginosis bacteriana, otro tema importante, hay que estudiarla. Nosotros damos metronidazol generalmente, de 7 a 10 días, en óvulos y también lo podemos dar en comprimidos. Pero ¿qué pasa? Ahí hay que estudiar, ya le dije, el lactobacillus vinex es una porquería, ¿eh? Y hay inclusive algunos micoplasmas que pueden presentarse en vagina, y bueno, y no tuvieron nunca un tratamiento. Las pacientes que presentaron metrorragias del segundo o tercer trimestre, abortos del segundo trimestre, factores uterinos, y ni qué hablar del trabajo que hace falta en terreno sobre tabaquismo, alcoholismo, consumo de sustancias, tanto las drogas lícitas como las ilícitas. ¿Estamos? Y el estrés, la violencia. El estrés, la violencia en todas sus formas. El embarazo múltiple, que cuando no se produce en forma espontánea, es una desgracia para la gente que realiza fertilización asistida, porque en realidad no es nada grato que tengan un embarazo múltiple. ¿Estamos? Infecciones de transmisión sexual, o en la reproducción asistida, que ya es lo que venimos diciendo. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por la dinámica uterina. ¿Y cómo hacen ustedes un diagnóstico por la dinámica uterina? Mucha paciencia. Hay que sentarse al lado de la paciente, hay que hablar, por supuesto, hacer un examen, ver los signos vitales, ver la vitalidad fetal y poner la manito sin pérdida de tiempo sobre el abdomen materno. Ustedes van a sentir antes el aumento de tono que la paciente y tratar de diagnosticar si tiene o no contracciones. Con el tacto, muchos disienten, no lo quieren hacer, pero quieren que les diga una cosa: si está hecho suavemente, seguramente ustedes para las modificaciones cervicales no van a tener en un centro asistencial periférico, en algún SANCO, ese tipo de cosas, un ecógrafo para hacer la ecografía cervical. Por lo tanto, hay que usar un tacto suave. Y vamos a ver que el cuello ha cambiado. Ha cambiado, se ha puesto blando, es un cuello que está preparado para realizar lo que diríamos en el término un buen parto, un cuello centralizado, un cuello blandito. Y la edad gestacional tiene que estar entre las 22 y las 36.6 semanas. Yo quiero decirles que si la paciente trae un carnet de control prenatal, obviamente estamos bastante salvados, porque todas las pacientes tienen derecho a estar controladas, ¿cierto? Algunas no llegan al control, aunque les parezca mentira, y no llegan a veces por causas económicas, a veces por causas sociales, y a veces porque tienen estilos de vida que hacen que no se den cuenta de lo importante que es el control de tener un carnet perinatal, porque ese carnet perinatal nos va a permitir saber si la paciente está anémica, qué edad gestacional tiene, si no tiene una FUN cierta, tendremos una ecografía temprana, pero de alguna manera vamos a lograr datos, porque en el caso de tener dudas, es preferible tratarlo como una amenaza de parto pretérmino, y que prontamente tengamos, ¿no es cierto?, el diagnóstico en todo caso de un feto viejo chiquito, o retardo de crecimiento. Bueno, acá se abre el abanico de las formas de prevención que tiene la amenaza de parto prematuro, y hay 3 formas de prevenir: una forma primaria, una forma secundaria y una forma terciaria. Ahora vamos a ir viendo. Acá en esto de la prevención primaria es donde yo suelo enojarme y decir que falta mucho, pero mucho trabajo. Un trabajo de ganas, un trabajo que no corresponde solo a los médicos, un trabajo que corresponde a mucha gente. Fíjense cómo estaremos atrasados. He recorrido algunas escuelas primarias preguntando, y tienen obligación, por ejemplo, de dar educación sexual para evitar enfermedades de transmisión sexual y para dar anticoncepción. Sin embargo, no lo dan. Y es más, la sociedad está tan poco preparada que algunos padres, y no lo digo en forma peyorativa, simplemente con lo que significa el término, ¿no?, en su ignorancia,
el día que saben que van a dar esas clases, los chicos no van a la escuela, no los mandan. Bueno, la fertilización asistida, hay que tener cuidado con la cantidad de fetos que se implantan. Suplementos nutricionales, si hubiera una buena alimentación, no hacen falta suplementos nutricionales. El ácido fólico no produce depósito, y las vitaminas, minerales y todo lo que hace falta, proteínas, se logra de una alimentación correcta. Yo les pregunto a ustedes que son estudiantes, y que bueno, algunos tendrán más, otros tendrán menos, ¿cuántos de ustedes comen bien? Yo le he preguntado a las pacientes cuando trabajo, y les digo, ¿ustedes qué comen después que charlé un rato, después que logramos cierta confianza? Porque la confianza se logra con el diálogo. No sentarse serio, mirando a la paciente, como se hacía antes, que se hablaba con palabras difíciles para que no pregunten mucho y se vayan enseguida. No. Se le pregunta, ¿qué comen? Yo les pregunto a ustedes y ustedes posiblemente me digan 4 o 5 alimentos. Es raro que cocinen en realidad, es raro que preparen un alimento. Cuando yo les pregunto a las pacientes me dicen de todo, y cuando indago más me dice hamburguesas, salchicha, facturas, un tomate de vez en cuando, papas fritas y alguna milanesa. Esa sería toda la nutrición que encuentran, que saben que existe. Estamos, por lo tanto, acá el trabajo en alimentación, en nutrición, es fundamental. Si nos pusiésemos todos de acuerdo y dejásemos de estar todos en los centros asistenciales grandes y tratáramos de hacer algo por los otros, la cosa cambiaría bastante, ¿eh? Porque esto incluye nutricionistas, psicólogos, médicos, gente de maternidad, infancia. ¿Estamos? El cuidado odontológico. ¿Cuánta gente, aún teniendo posibilidades, no va al odontólogo? Y los que no tienen posibilidades y llegan a nosotros, en la primera consulta tenemos que derivarla al odontólogo. En los lugares en donde atendemos pacientes generalmente hay odontólogo. Eso sí, lo he visto también, tenemos que lograr odontólogos con buena predisposición. Si no las hacen ir 15 veces, después nos piden el papelito para ver si la paciente se puede atender por el poquito de anestesia que le ponen, y después nos piden el papelito para ver si le pueden dar el antibiótico que le dan. No importa, lo hacemos. Hacemos el papelito para la anestesia, hacemos el papelito para el antibiótico adecuado, que es mejor darlo nosotros si sabemos cuáles son, por eso hay que ir a las clases de farmacología, y que no lo dé alguien que no tenga por ahí idea. Los hábitos y estilos de vida, gente que no guarda horarios, que no descansa, qué sé yo, si estoy embarazada y tengo 18 semanas y me voy a bailar hip hop, posiblemente tenga, no duermo, no descanso, bebo, me drogo, me peleo en mi casa, tengo un hábitat desfavorable, y aparte otra cosa. Es muy distinto la paciente que va a trabajar embarazada, va a trabajar en un auto, que aquella que tiene que ir en bicicleta o en la parte de atrás de un colectivo que salta permanentemente o en una moto. ¿Estamos? Las pesquisas de infecciones urinarias, acá nos referimos a la bacteriuria asintomática. Por eso no es raro y correspondería en aquellas personas que tienen pérdida de embarazo a repetición con membranas íntegras y pocas modificaciones del cuello, pesquisar también, cuando lo podamos hacer, la presencia de gérmenes como el micoplasma y el ureoplasma. Ojo que también el líquido amniótico nos puede dar, si no tenemos eso, otra información. Nos puede dar la deficiencia, la glucosa que comienza a disminuir, nos puede dar blancos altos, etc. Pero yo a lo que apunto, que alguna vez lo vamos a tener, es a las técnicas monoclonales para identificar procesos inflamatorios importantes, porque estamos hablando que 1 de cada 3 amenazas de parto prematuro tienen ureoplasma urolíticum o micoplasma, que son fetos con procesos inflamatorios importantes, aunque no hayan tenido clínica, y son fetos enfermos en realidad. Lo que pasa que no hemos tenido la posibilidad de conocerlos. Esto ustedes, por lo menos, llévense el cuento, porque es importante, si ustedes indagan a la paciente en el interrogatorio y le cuenta que ha perdido varios embarazos, ustedes abren el ojo y esa paciente no la tienen en un lugar periférico.
la derivan para ser estudiada. En el lugar que llegue, van a utilizar las técnicas que tengan, pero seguramente algo van a hacer. Ya cuando nos llegan con fiebre, con glóbulos blancos altos, estamos teniendo un proceso tardío. Y en realidad eso es lo triste, porque pudiendo hacer mucho más, nos quedamos con la alegría de poder detener en las que no están infectadas o con hemorragias 48 horas ese trabajo de parto, esa amenaza de parto prematuro, para que el parto se produzca después y los corticoides empiecen a actuar y ese tipo de cosas. Y en realidad nos quedamos contentos porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero podemos hacer más si queremos. La pesquisa de vaginosis bacteriana, que antes las hablé, las infecciones del tracto urogenital. O sea que hay cosas muy importantes para hacer en prevención primaria. Hay que recorrer, hay que mirar, hay que ir, hay que conocer a la gente, hay que charlar. Si ustedes no hacen un buen diálogo aún en un hospital grande y no llegan a la paciente no va a llegar a ustedes y no les va a contar nada. Ejemplo, ¿cada cuánto menstrua, señor? Una señora que viene del norte. No sabe. Ella se enferma a lo mejor. Y con todas las preguntas hay que ser muy natural y muy directo. Le arde, señora, cuando orina. Si no conoce el término orina, le arde, señora, cuando hace pis. No conoce el término hace pis, le arde, señora, cuando mea. ¿Estamos? Pero esa pesquisa, a lo que nos referimos acá, es temprana. Es la bacteriuria asintomática. Bueno, acá tratan la vaginosis con metronidazol, lo que habíamos hablado antes, pero lo bueno es tener un cultivo, tener un directo, hacer las cosas bien si tenemos tiempo. Bueno, esto es un poquito para que vean la producción de citoquinas. Se sintetizan prostaglandinas, producen contracción del músculo uterino, lo cual provoca dilatación del cuello, ¿no es cierto? Una mayor llegada de bacterias al útero y así se hace un ciclo. Bueno, en cuanto a la prevención secundaria. La prevención secundaria, la paciente ya llega a nosotros, o a lo mejor no. A lo mejor están ustedes en un lugar donde tienen un ecógrafo, a lo mejor se interesan por aprender un poquito, se quedan al lado del ecografista cuando está haciendo ecografías, y si quieren aprender, pidan la ecografía para ver la longitud cervical, sin decir nada, se la piden y se quedan a mirar, a acompañar a la paciente se siente mejor y ustedes aprenden. En esto de la salud y de la medicina hay que tratar de estar en todos lados como para aprender un poquito más. La longitud cervical es fácilmente medible con un traductor intravaginal. Generalmente en los centros asistenciales, si hay, lo dejan bajo llave, pero no importa, se puede lograr algo siempre. Y no se debe apoyar el traductor en el cuello. ¿Por qué? Si van a acompañar a una paciente y ven que el traductor se apoya en el cuello, díganle, por favor, retirar un poquito, que se van a enojar con ustedes, porque si no se modifica la longitud del cuello y no estamos en realidad haciendo las cosas bien, no vamos a tener una buena información. Se produce una embudización del cuello, inclusive podemos ver el barro, que hay barro de líquido amniótico. Bueno, en cuanto a la medición del cuello uterino, sabemos que un cuello uterino corto detectado por ecografía es un fuerte predictor de parto pretérmino. Cuando mayor es el acortamiento, mayor es el riesgo de parto pretérmino. Eso se cae de maduro. Bueno, ¿en qué pacientes se hace una ecografía transvaginal? En las pacientes que tienen factores de riesgo, se hace por vía transvaginal entre las semanas 19 y 24 y puede repetirse cada 2 semanas. ¿Cuáles son los criterios? Los tenemos en la parte de abajo del PowerPoint. La longitud cervical menor de 25 milímetros antes de las 28 semanas, longitud cervical menor de 20 milímetros entre las 28 y 31.6 semanas, y longitud cervical menor de 15 milímetros a las semanas 32 o más. Bueno, créanmelo que a mí me gusta mucho obstetricia, pero yo los números los odio, pero bueno, de alguna manera, si no los queremos recordar, los tenemos que anotar en algún lado y llevarlo con nosotros hasta que solitos se fijen, Cuando uno empieza a trabajar y ve muchas pacientes y está interesado en el caso, los números van prendiendo. Bueno, ya que empezamos con la progesterona. Yo la progesterona no la considero un verdadero tratamiento.
ayuda un poco. Igualmente, la tenemos acá, hay que darla si sabemos de una paciente que perdió embarazos muy tempranitos, y está bueno darla en esas pacientes que se quejan, que dicen que tienen la panza siempre dura. Esas pacientes que tienen siempre un tono aumentado y vienen a la consulta y dicen, doctora, yo la panza la tengo siempre dura, esto es una contracción y viene otra vez y la panza la tiene dura. Bueno, entonces podemos dar progesterona desde la semana 16 a la 20.6 o al momento del diagnóstico. En realidad no tiene grandes contraindicaciones la progesterona y viene en cápsulas blandas, óvulos o cápsulas blandas, y se da por vía transvaginal hasta la semana 36.6. La progesterona micronizada se da todos los días en dosis de 100 a 200 miligramos por día. Ahora, la alfa-hidroxiprogesterona, o 17-alfa, se da 200 miligramos semanales. Por ahí se logran algunas cosas, la paciente pierde ese tono aumentado y está un poquito más tranquila, ¿no? Bueno, y acá viene el bendito cerclaje cervical, que tiene indicación cuando tenemos un cervix incompetente. Los embarazos se empiezan a perder cuando aumentan el peso a partir de las 16 semanas, y tenemos el antecedente de que pierde 3 o más partos pretérmino, o pérdidas fetales más adelante, tiene indicado un cerclaje, no lo hagamos tan lejos. Hagámoslo cerca, o tiene antecedente o parto espontáneo entre las 17 o 33.6 semanas, con una longitud cervical menor a 25 milímetros entre la semana 16 y la 21.6. Pero ¿qué pasa con el cerclaje? Tiene algunas contraindicaciones que ahora las vamos a hablar. ¿Cómo se hace un cerclaje? ¿Cómo se debe hacer? Hay 2 técnicas, pero el cerclaje se debe hacer con un monofilamento. Yo recuerdo haber hecho cerclajes con un hilo doble de lino. Una locura. Una verdadera locura hacer un cerclaje con un hilo doble de lino. El trabajo de parto activo está contraindicado hacer el cerclaje, y más cuando abomba la bolsa o tiene 4 centímetros de dilatación y presenta dinámica, vamos a producir seguramente desgarros. Cuando hay evidencia clínica de corioamionitis, ¿qué van a hacer cerclaje? No tenemos opciones. Ese feto tiene que nacer. Haremos el tratamiento con antibióticos correspondiente, porque ya llegamos tarde, aunque hagamos cultivo. Empezamos el tratamiento y nos llega el cultivo a los 4 o 5 días, por ahí tenemos un repique a las 48 horas, pero en realidad es raro, no nos sirve de mucho. El sangrado vaginal activo, la ruptura prematura de membrana también está contraindicado el cerclaje, compromiso del bienestar fetal, compromiso del bienestar fetal. Esto también lo vemos tardíamente, cuando ya el bienestar fetal está alterado, es tardío, un poco tardío para nosotros. Y también tenemos que saber qué le estamos entregando a los neonatólogos para que trabajen de la manera que trabajan en forma excelente, teniendo por lo menos una idea. Si las membranas están rotas, sabemos que le entregamos un infectado seguro. Ahora, si las membranas no están rotas, si hubiésemos tenido, o tuviésemos, yo estoy soñando, ¿no? Un test rápido, una forma de analizar citoquinas, de buscar ADN bacteriano, bueno, yo sé que ese feto, por más que no tenga signos clínicos, porque es subclínica esa infección, va a tener algún problema para salir adelante rápidamente. Las malformaciones fetales letales tampoco son motivo para hacer un cerclaje, y por supuesto la muerte fetal. Con la muerte fetal ya no cuidamos la PP ni nada, con la muerte fetal lo que hacemos es cuidar a la madre. Bueno, el test de fibronectina, que no contamos con ello, lo que quiero que sepan es que se encuentran en las secreciones cérvico-vaginales, que se encuentran elevadas en las primeras 22 semanas y disminuyen de la semana 22 a 34. ¿Estamos? Con niveles superiores de 50 nanogramos por mililitros tenemos un riesgo de parto pretérmino. Bueno, vamos a ir al manejo y tratamiento. Disculpen si voy rápido, pero es largo y sigue largo atrás.
y nos va a agarrar la hora de la cena más tarde. Bueno, así que vamos a seguir. Gente, tenemos que tener una evaluación materno-fetal completa. Darnos un ratito de tiempo para analizar el bendito cartón. Darnos un ratito de tiempo para hablar con esa madre. Darnos un ratito de tiempo, aún en épocas de pandemia, porque puede ir un acompañante, porque el embarazo puede seguir siendo respetado, porque generalmente el acompañante que la madre elige es el acompañante que más sabe, o por lo menos debería ser eso, uno debería hablarle de eso a la paciente. Bueno, necesitamos ecografía obstétrica, necesitamos ecografías transvaginales, laboratorio y el resto de los estudios que correspondan a un examen cardiovascular completo. Y después ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Hay que tener bien presente funio-amenorrea, en el mejor de los casos. Hay que hablar, hay que saber qué factores de riesgo predisponentes tiene esta mujer. Nosotros podemos pesquisar factores de riesgo viendo a la paciente ante nosotros. Viendo a la paciente, viendo el comportamiento, viendo el lenguaje corporal, viendo cómo se expresa, viendo si nos mira a la cara o a quién mira con miedo cuando nos está hablando. Podemos sacar muchísimas cosas, preguntando por las infecciones que ha tenido, muchísimas cosas, los antecedentes de embarazos y partos anteriores. Por favor, el interrogatorio es importantísimo. Ver las características de las contracciones. Si son solo un pequeño aumento de tono, son verdaderas contracciones, cuánto duran, qué intensidad tienen. Si la paciente tiene algún otro síntoma asociado, como ardor para orinar, fiebre o no. Si tiene pérdidas por los genitales, de qué tipo, color, olor. Hacer un correcto examen físico y hacer un examen obstétrico que incluye todo. Latidos cardíacos fetales, maniobras de Leopold, todo. No voy a ahondar ahí porque estaríamos bastante tiempo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Si tenemos una amenaza de parto pretérmino, lo que tenemos que hacer, ya dijimos, es lograr el mejor resultado posible. ¿Y qué tenemos? Tenemos un caballito de batalla que sirve para infinita cantidad de patologías. Fíjense, corticoides. ¿Qué me recuerda cuando doy un corticoide? Procesos inflamatorios. Los usamos para los procesos inflamatorios a los corticoides, ¿no? Fíjense que haciendo una mala equivalencia o una mala comparación, será odiosa, pero se comenzaron también a dar corticoides en el COVID. Los corticoides se conocen desde hace mucho, se conoce mucho de los corticoides y a la vez se conoce poco, pero a nosotros nos vienen bien. ¿Qué hacen los corticoides? Reducen la mortalidad neonatal por síndrome de distrés respiratorio, pueden producir hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente y displasia broncopulmonar, entre otras cosas. Pero son necesarios. ¿Estamos? ¿Qué efectos producen? La maduración pulmonar fetal. Promueve, para eso lo damos, la maduración del parénquima pulmonar. Incrementan la respuesta al surfactante exógeno. Ustedes saben que los bebés prematuros que tienen dificultades respiratorias se les agrega surfactante. Bueno, se obtiene mucho mejor respuesta cuando uno ha tratado con corticoides, ha hecho una maduración pulmonar. Aumentan el surfactante, tanto alveolar como tisular, incrementan la distensibilidad pulmonar y aumenta el volumen pulmonar máximo. Ustedes saben que los prematuros tienen pulmones que parecen una goma dura, no se distienden fácilmente. Y en el caso de prematuros, cuando se produce, es raro que se produzca en el prematuro, pero puede pasar, cuando se produce un neumotórax, es difícil expandir ese pulmón. Y más pensando que ese es un feto enfermo, que tuvo las membranas rotas o no, es un feto enfermo y posiblemente tenga una afectación del parénquima pulmonar, con un intersticio que hace difícil la elasticidad. Disminuyen la permeabilidad
vascular, los corticoides aumentan el clero de agua libre y mejoran la función respiratoria y aumentan la sobrevida fetal. Por lo tanto, los señores corticoides los seguimos manteniendo, los seguimos queriendo, los seguimos adorando, y vamos a ver también, mejoran la función digestiva, aumentan la síntesis de depósito de glucógeno, el número de enzimas pancreáticas y estimulan la maduración renal fetal. Bueno, ¿qué corticoides tenemos? Conocidos por todo el mundo. Ustedes, si van a trabajar o van a hacer prácticas finales, van a ver que los corticoides se usan muchísimo en las urgencias. La betametasona más en alguna emergencia asociada a otra cosa, para los shock anafilácticos, ese tipo de cosas, o anafilaxia o alergias generalizadas. Bueno, ¿qué se usa? La betametasona viene en ampollas de 12 miligramos, por lo tanto se dan 2 ampollas en 24 horas. El total de todas es 24 miligramos. La dexametasona, que tienen ampollas de 6 miligramos en forma intramuscular, o se debe dar un total, o sea, 2 dosis, 4 dosis en total, y la que viene en ampollas de 8 miligramos, se dan 3 dosis en total. Bueno, los corticoides tienen que saberlos, saberlos, saber qué se da, porque si están en un centro periférico, ustedes van a tener seguramente algún útero inhibidor que no produzca tantos efectos indeseables, y posiblemente, si tienen idea de cómo está esa mujer y la han evaluado, un corticoide no le viene mal que se lo hagan intramuscular, acompañan a esa paciente o no, pero tiene que ir una correcta historia clínica explicando qué le hicieron. Bueno, ¿cómo actúan los corticoides? El intervalo óptimo es entre 24 horas y 7 días desde el comienzo de la aplicación de la dosis. El máximo beneficio ocurre a las 48 horas y el beneficio inicial a las 8 horas de haberlo aplicado. Bueno, la dosis de rescate, antes poníamos bastante más. Después fuimos aprendiendo que la dosis de rescate, si se produce riesgo de nacimiento y la primera dosis se colocó hace más de una semana y antes de las 30 semanas, podemos colocar una nueva dosis. Podemos hacer dosis de rescate. En este tema del manejo de parto pretérmino, hay bastantes mitos también, ¿no? Porque antes se decía que cuando uno hacía o uteroinhibía, no podía volver a uteroinhibir, que era riesgoso, y el riesgoso es el tratamiento en sí de estas pacientes. Estamos tratando 2 pacientes, y en sí es riesgoso porque nada es gratuito, ¿no? Pero sí, se puede uteroinhibir, inclusive habría que estar pensando, y esto no es para ustedes alumnos, pero sí aquel que le interesa, ya puede venir pensando, es una materia linda, yo siempre le digo que habla de los orígenes de todos. Así que a lo mejor podríamos utilizar dos uteroinhibidores, ¿no? Además de la maduración y qué sé yo. Bueno, las contraindicaciones. No me voy a meter en eso porque no es tema del día hoy para dar 2, 3, 1 o medio. Contraindicaciones. Para usar corticoides, la tuberculosis activa y la descompensación diabética. ¿Y en quiénes tenemos que tener precaución? En los pacientes que presentan gastritis, no solo úlcera gástrica, en los que presentan gastritis, porque les puede desarrollar una úlcera gástrica cuando le están poniendo los corticoides. O sea que no esperemos que tenga una úlcera gástrica para saber. Podemos dar protectores gástricos. Y la diabetes pregestacional y gestacional. Hay protectores gástricos que se pueden dar mientras aplicamos corticoides. No se recomienda el uso repetido de corticoides porque si bien reduce la morbilidad respiratoria, ya me trabé, se asoció a disminución de peso al nacer y reducción del perímetro cefálico. Lo que pasa es que nosotros los obstetras tenemos que saber estas cosas porque es raro ver el chico allá tardíamente. Si tiene el perímetro cefálico, no estamos trabajando alrededor de los pediatras en la primera infancia, generalmente no trabajamos con ellos, o hablamos y por ahí si tenemos algún amigo nos cuenta lo que ve, pero nosotros las cosas que ocurren no las sabemos mucho. Y acá vamos a empezar con los tocolíticos. Bueno, no es difícil saber que si usamos un tocolítico, ¿para qué es en un prematuro? Para posponer el nacimiento.
por lo menos 48 horas para permitir que los corticoides actúen, porque recuerdan que dijimos que el efecto óptimo lo tienen ahí. Y el objetivo secundario es prolongar la gestación, que ojalá la pudiéramos prolongar. Ojalá siempre se pudiera prolongar, porque mejoraríamos la tasa de supervivencia fetal. A mayor edad gestacional, mayor supervivencia fetal, pero tenemos que saber bien el estado de salud de ese feto. Pero seguramente si el feto está bien, ahí tolera bien los tocolíticos y logramos bastante buenos resultados. Bueno, indicaciones. Tiene que tener sintomatología de amenaza de parto pretérmino, y lo tienen que saber. Les recuerdo, yo lo doy por hecho que para saber qué es una amenaza de parto pretérmino tienen que tener bien clara la definición de trabajo de parto, si no estoy hablando en saco roto. Y en embarazos hasta las 34.6 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones para darlos? Esas, o sea, sintomatología de APP y embarazos hasta las 34.6 semanas. Y las contraindicaciones, que las hay. Otra vez, muerte fetal intrauterina, anomalía fetal no compatible con la vida, presencia de compromiso fetal, retardo de crecimiento intrauterino que compromete la vitalidad fetal, preeclampsia severa, inestable, eclampsia, corioamnionitis y hemorragia severa. ¿Estamos? Y desprendimiento normoplacentario, de placenta normoinserta. Bueno, acá están los betamiméticos. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que estos betamiméticos para nosotros fue un caballito de batalla. Teníamos los betamiméticos, los seguimos teniendo, los usamos. Ustedes saben que con el asunto del parto respetado hay que avisarles, hay que hablar con la paciente de qué le vamos a poner. No es cuestión de crear angustia, pero tampoco hay que ser hipócrita y las cosas hay que decirlas. Tenemos los betamiméticos, tenemos los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Hay que saber que existen, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Los receptores beta-adrenérgicos son de 3 tipos, 3. Están los beta-1, los beta-2 y los beta-3. Los beta-2 son los que están en el útero, vasos sanguíneos, bronquíolos y presentan actividad de glucogenólisis. Los beta-1 en corazón, intestino delgado, tejido adiposo con actividad de lipólisis, y los beta-3 en el músculo gastrointestinal, tracto urinario y respiratorio. ¿Qué quiere decir? Cuando yo doy un betamimético, no actúo solamente sobre los receptores del útero. Estoy actuando sobre los vasos sanguíneos, estoy hablando sobre el corazón, sobre el intestino, sobre el tracto urinario, el músculo liso gastrointestinal. No es selectivo. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué puede producir a nivel materno? Son muchos los efectos adversos. Yo voy a decir algo que tal vez a mí me cueste, o alguien se incomode a lo mejor, pero quiero decirles que no me gustaría decir que uso este tipo de medicamento porque me sale barata, me sale barato. A nadie se le ocurriría en un sector en donde, por ejemplo, se estimula la espermatogénesis, o en un sector donde se trata un infarto, usarlo más barato. No quiero que la mujer en ese aspecto sea discriminada, pero bueno, los tenemos. Si no tenemos otra cosa, los médicos tenemos que hacer de tripa corazón y los tenemos que usar. De cualquier manera, usado con cuidado, hemos logrado buenos resultados. ¿Qué producen? Taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, arritmias, edema agudo de pulmón, disnea, cefalea, ansiedad, hipopotasemia, hipocalemia, hiperglicemia, congestión nasal. Y tiene sus contraindicaciones, porque si produce todo esto, ustedes imagínense que ya sabiendo la tabla de los efectos adversos, se van a dar cuenta cuáles son las contraindicaciones. ¿Estamos? Las contraindicaciones: cardiopatía materna, hipertiroidismo, hipertensión arterial inestable, diabetes gestacional o pregestacional
y el lupus sistémico, entre otras que se pueden llegar a escapar. Para estudiar, ustedes tienen los efectos adversos, no hace falta pensar tanto cuáles son las contraindicaciones. A nivel fetal, taquicardia fetal, hiperinsulinemia, hipocalcemia, hemorragia intraventricular, hipotensión íleo. Acá tenemos que tener cuidado, los fetos de mujeres diabéticas se descompensan mucho. Y si son prematuros, son más inmaduros, se comportan como más inmaduros que los prematuros por otras causas. Son de alto peso a veces, y la mayoría de las veces, y la hiperinsulinemia puede traer un problema de descompensación por hipoglicemia. Por lo tanto, el neonatólogo tiene que saber qué le estamos entregando. Entre ellos tenemos la isosuprima, otra cosa odiosa, hablar de las dosis. Me alegro que esto quede grabado para que lo vuelvan a repetir, que vienen dosis de 100 y 400 microgramos por minuto, la dosis de 100 a 400 microgramos por minuto. Se colocan 10 ampollas diluidas en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. El sachet de dextrosa viene de 500 centímetros cúbicos. Y el goteo inicial es de 10 gotas por minuto. Señores, cuando se comienza el goteo con isosuprima, no se deben desprender del lado de la paciente. Primero porque tenían que saber qué contracciones tenía y de qué calidad eran. Y segundo, porque tienen que llegar a disminuir ese tipo de contracciones. Tienen que pasar por lo menos 48 horas para que los corticoides hagan efecto y tienen que estar ahí al lado. Esto nos ha quitado el sueño a muchísimos y nos ha quitado la siesta a otros tantos más. La dosis máxima es de 40 gotas por minuto. Se puede utilizar también bomba de infusión y la infusión tiene un máximo de 12 a 24 horas. ¿Estamos? Quedarse al lado de la paciente. Si no tienen otra forma de controlar la dinámica uterina, lo tienen que hacer con la mano, pero hay que hacerlo. Después tenemos la ritodrina. La ritodrina en dosis de 0,05 a 0,35 miligramos por minuto. Se colocan 3 ampollas de 6 mililitros, cada una tiene 50 microgramos, diluidas también en 500 mililitros de suero al 0,5%, de suero glucosado, dextrosa, al 5%. El goteo inicial es de 10 gotas por minuto y se va regulando despacito hasta lograr frenar la dinámica, viendo que la paciente no salte en la cama, con una duración máxima de 12 a 24 horas. Esta dosis debe graduarse cuidadosamente, esto se los digo de verdad. La paciente no puede tener un pulso superior a 120 latidos por minuto. La tensión arterial no debe bajar de 90 a 60, 90 de sistólica, 60 de diastólica, y los latidos cardíacos fetales no deben superar los 160 latidos por minuto. Por favor, cuidar también en una paciente que está anémica el uso de estos fármacos. ¿Por qué? Porque generalmente se descompensan mucho más fácilmente. Aumentan el gasto cardíaco, por lo tanto, paciente anémica. Bueno, llegamos a los inhibidores de las prostaglandinas. No me disgustan, me gustan. Me gustan, los hemos usado, los seguimos usando, son buenos cuando se desata una dinámica regularcita. Su acción se basa en la inhibición de la enzima COX, las cuales sintetizan prostaglandinas que producen contractilidad miometrial. Son de fácil administración y tienen bajos efectos adversos maternos en relación a otros uteroinhibidores. A nivel materno pueden producir gastritis, úlcera gastroduodenal, disfunción hepática, plaquetopenia, hemorragias también. Y a nivel fetal, disminución
de la frecuencia respiratoria, oligoamnio, cierre del ductus. Esto es importante, por eso no lo podemos dar en embarazos un poco más avanzados. Yo creo que hasta las 28, 30 semanas uno se puede jugar, pero en embarazos más avanzados, y si se va a producir un parto, tenemos duda de un parto que va a durar, no podemos seguir prolongando la administración de los inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Puede producir enterocolitis necrotizante, hiperbilirrubinemia y hemorragia intraventricular. Recordemos que los fetos prematuros ya de por sí son pasibles de tener hemorragia, porque además tienen déficit de vitamina K y un montón de otras cosas. Bueno, y es la famosa indometacina. Acá yo puse caso de fallo de otro uteroinhibidor, pero en el caso de estar lejos, de necesitar llegar con un traslado, a veces no hay otra cosa, y si evaluamos bien la paciente, hablamos con el obstetra que está en el centro asistencial sobre lo que tenemos y qué podemos colocar, qué le podemos dar a la paciente. Es fundamental hablar, el diálogo. El diálogo hay que fomentarlo desde las instituciones también, porque cuando estamos institucionalizados los médicos, creemos que somos los mejores y hacemos lo mejor. Y a lo mejor, como ejemplo lo digo, viene un médico con una ambulancia y nos dice, yo encontré a la paciente con 110/90, y nosotros medimos con 3 tensiómetros y nos da 180. Y nos miramos y decimos que trajo. Ojo, hacer caso, hablar, dialogar, escuchar y ayudar fundamentalmente. Bueno, la dosis inicial de indometacina es de 50 a 100 miligramos por vía rectal, con mantenimiento de 25 a 50 miligramos por vía oral cada 4 o cada 6 horas. La dosis máxima no debe sobrepasar los 200 miligramos y también la duración máxima del tratamiento no debe ser mayor a 48 horas. Bueno, y acá tenemos un caballito de batalla que me gusta. Por supuesto que no todos los uteroinhibidores son para todas las pacientes, pero es esto que vamos a usar, los bloqueadores de canales de calcio, es una droga que no fue inventada para tratar la amenaza de parto pretérmino, pero que se fue utilizando pensando que bloqueaba los canales de calcio, que inhibía la contractilidad miometrial, o sea que bloquea el ingreso a nivel celular, tanto en la decidua como en el endometrio. Lo empezamos a usar. Tal vez con estos bloqueadores de los canales de calcio hay experiencias institucionales en forma, ¿cómo les podría decir? En forma individual, que sería bueno que fuese volcada para estudiar esa experiencia. Yo no sé, últimamente la verdad que no me informé de esto, si hay nuevos trabajos grandes, prospectivos, empezando con dosis baja y llegando a la dosis máxima para terminar uteroinhibiendo, o directamente hay una dosis así, se la usa, anda bien y ya está. Bueno, comentario aparte. Los efectos adversos a nivel materno, por supuesto, es una droga antihipertensiva. La hipotensión, la taquicardia, los mareos, náuseas y vómitos, cefalea, vértigos y tuforadas. Y a nivel fetal, taquicardia y disminución del flujo uteroplacentario. Cuidado con esto, porque es grave. Y tenemos la que se nos presenta como bloqueante de los canales de calcio, que la usamos mucho, por supuesto somos cuidadosos, es la nifedipina. La nifedipina es una droga de fácil administración, nunca se les ocurra dar, no tanto en la embarazada, en nadie, nifedipina sublingual, no se debe dar. Yo recuerdo cuando trabajaba con pacientes, mujeres, hombres que no estaban embarazadas, en un primer momento le dábamos una cápsula de nifedipina, le hacíamos un agujerito sublingual. Hacíamos desastre a veces. Obviamente que era algo que creíamos que era así, fuimos aprendiendo en las crisis hipertensivas. Después poníamos 2 gotitas sublinguales y el resto se le hacíamos tragar. Bueno, en el caso nuestro, hay que dar la nifedipina por vía oral. Por vía oral,
y una nifedipina no de acción ultra rápida. La dosis de carga es de 20 miligramos cada 20 minutos y el total es 3 dosis. La dosis de mantenimiento, 20 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima debe ser de 160 miligramos por día, se debe dar hasta las 48 horas, y no hay que utilizar lo que les decía, la vía sublingual. Por favor, esto remárquenlo, con la nifedipina no se usa en ningún tipo de pacientes por vía sublingual. Y en la embarazada especialmente menos. Recordemos que tenemos 2 pacientes. Bueno, y ahora llegamos a un fármaco discutido por el costo, pero que es importante. Yo realmente me gustaría tenerlo, me gustaría poder usarlo. Yo sé que sería una provocadora de angustia si contara que existe. Por eso a veces uno, el médico, tiene que saber si trata más o si provoca más daño informando ciertas cosas o no. Pero hay que saber que existe, ustedes son jóvenes, seguramente van a tener la oportunidad de usarlo. Es un fármaco útero específico, es antagonista competitivo de los receptores de oxitocina en el miometrio, inhibe la liberación mediada por oxitocina de inositol, trifosfato, reduce la liberación intracelular de calcio, importante también, y suprime la liberación mediada por oxitocina de las prostaglandinas. Eso sí, presenta limitado pasaje transplacentario y los efectos que se producen indeseables a nivel materno son cefaleas, náuseas, vómitos y dolor en el sitio en que se le inyecta. Bueno, yo no voy a leerles a ustedes cómo se la administra. ¿Estamos? Eso ustedes después podrán recurrir a para saberlo a la diapositiva. El nombre es Atosiban, es un medicamento de alto costo, su administración no es tan fácil, se administra en 3 pasos, se hace un bolo endovenoso seguido de mantenimiento, la dosis máxima es de 330 miligramos y la duración máxima del tratamiento 48 horas. Parece ser que ha prometido mucho este medicamento, pero ya les digo, no todos vivimos en países que cuentan con mucho dinero. Me duele decir esto, pero es la realidad. Bueno, si se completa la duración máxima recomendada para la tocólisis, la paciente reinicia dinámica uterina, se podrá repetir el esquema de tratamiento, aunque es recomendable la elección de otra droga uteroinhibidora. No es aconsejable realizar la tocólisis por tercera vez, excepto durante el traslado, con demora de una embarazada a otro centro institucional. Bueno, y acá tenemos lo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, que es la neuroprotección fetal. Es una droga que a los neonatólogos les sirve muchísimo, a nosotros también, porque queremos que el resultado nuestro sea bueno, y permite la reducción de un 40 a 45% de la disfunción motora gruesa y la incapacidad para caminar de forma independiente a los 2 años de los pacientes prematuros. Hacer la neuroprotección. En los prematuros el riesgo de sufrir deficiencias neurológicas y discapacidades sabemos que está aumentado. Los resultados neurológicos adversos más frecuentes son la parálisis cerebral y el deterioro cognitivo, y la incidencia decrece a medida que aumenta la edad gestacional. Y se ha establecido un consenso para hacer neuroprotección fetal para administrarlo a partir de la viabilidad fetal de 24 semanas en servicios neonatológicos de nivel 3. Hoy en día la neonatología ofrece excelentes servicios. Estamos hablando, ¿no?, para que nos entendamos bien, del sulfato de magnesio, el mecanismo de acción. Otra vez aparecen las propiedades antiinflamatorias, reduce
el exceso de glutamato evitando efecto tóxico, estabilidad hemodinámica, propiedades antioxidantes. Fíjense, inflamación aparece en todos lados. Tengamos en cuenta. ¿Cuándo le recomendamos? En el parto inminente, entre las 24 y las 31 semanas 6. Cuando se da, debe ser discontinuada la tocólisis. Debe iniciarse idealmente 4 horas antes del nacimiento. No debe demorar el nacimiento a fin de administrar el sulfato de magnesio, o sea, no se debe demorar. Se debe suspender la administración del sulfato de magnesio si el parto deja de ser inminente o si han pasado 12 horas desde su administración, y se debe realizar monitoreo de las pacientes. Cuidado con el sulfato, porque tiene contraindicaciones, tiene efectos adversos maternos y también efectos adversos fetales, pero ante disminuir los riesgos de parálisis cerebral, o por lo menos disminuir su sintomatología, está bueno usarlo. ¿Qué contraindicaciones tiene? Miastenia gravis, insuficiencia renal, oliguanuria, bloqueos auriculoventriculares. Cuando vamos a usar sulfato de magnesio, nos deja tranquilos colocar una sonda vesical y ver cómo orina esa paciente. Si tiene antecedentes de insuficiencia renal, de oliguanuria, de todo ese tipo de cosas, no lo podemos hacer. En la miastenia gravis, menos que menos, porque es un fuerte depresor del sistema nervioso central. Tenemos que tener cuidado con el bulbo respiratorio, y las dosis que se usan para que dé resultado son dosis bastante tóxicas. A nivel materno, abolición o disminución de los reflejos osteotendinosos, que es lo que tenemos que controlar también cuando ponemos sulfato de magnesio, no nos alejemos demasiado. Tuforadas, hipotensión, depresión respiratoria, bloqueo auriculoventricular. Además de producir taquicardia. A nivel fetal, hipotonía y disminución de la variabilidad. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo se administra? Esto sí se los voy a leer porque es importante, porque es algo que se usa mucho, por lo menos para que lo sepan. Es muy importante. La dosis de ataque es de 5 gramos endovenoso en bolo lento, o sea, 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros en 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, y se lo pasa en 30 minutos. Y la dosis de mantenimiento es de 1 gramo endovenoso hasta que se produce el nacimiento. 20 gramos de sulfato de magnesio en 500 mililitros de dextrosa al 5% a 7 gotas por minuto. Bueno, ya les dije que hay que monitorizar todo, el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria, la diuresis, la frecuencia cardíaca fetal. Es importante hacer eso hay que hacerlo. El antídoto es el gluconato de calcio. Bueno, y llegamos ya al final de esta charla, que si por mí fuera, les hubiese mostrado los trabajos que se hicieron. Hay trabajos más simples para trabajar y para que el alumnado de pronto pueda tener ganas de hacer alguna cosa en terreno. Las consideraciones para el alta hospitalaria son el cese de las contracciones por 72 horas, no tiene que haber progresión de las modificaciones cervicales, los parámetros clínicos maternos deben ser normales, la evaluación de los resultados bacteriológicos se debe ver para ver si seguimos con infecciones latentes o no, la evaluación de la salud fetal, el seguimiento en 7 días, y se le da a todas las pacientes pautas de alarma. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que no les haya resultado demasiado denso. Brillante, doctora. Bastante claro. Bueno, preguntas que quieren hacer, asumo yo la responsabilidad de dirigir el debate. La doctora, yo les cuento, así como para hacer una introducción, ha hecho una presentación técnicamente muy completa, como nos tiene acostumbrado, porque en realidad, hoy lo estábamos hablando antes de clase, hizo un resumen de una clase de posgrado, que es bastante más complejo, ya que es un lujo para ustedes. Y lo que nos tiene acostumbrado siempre Susana, de que la conozco hace muchos años, que éramos residentes juntos, que siempre tiene claro que no solamente la cuestión técnica, sino el contexto en el cual se mueve el paciente y en el cual se tiene que mover el médico.
No es lo mismo una patología en un contexto que en otro, no es lo mismo en el primero que en el tercer mundo. Y entonces todas estas cosas de tener en cuenta no solamente la cuestión técnica, sino que el paciente es una persona con todo su contexto y el medio en que se desenvuelve, su nivel educacional, la posibilidad de la accesibilidad del servicio o no, y una serie de cosas hacen a una cuestión trascendental en el manejo y el tratamiento del paciente. Y sobre todo esto que hablaba ella, digamos, de, de, del parto respetado, que ahora está muy en boga y está bien. Yo tengo un concepto incluso más sencillo, digamos, es el respeto por la dignidad del paciente, embarazado o no embarazada, cualquier paciente, digamos. Uno a veces no le puede resolver los problemas a los pacientes, pero siempre lo puede escuchar, lo puede dar una mano, lo puede apoyar, y eso genera mucho alivio. Yo tenía un viejo médico, que en realidad que era mi padrino, decía, mira, la primera función del médico, ¿sabe cuál es? Ayudar a bien morir. Segundo, si podés acompañarlo en la enfermedad. Tercero, si lo podés curar, fantástico, ya es un fenómeno, pero lo importante Claro que es sí. dar una palmada, esas cosas, digamos. Y esto es muy importante. Así que este, Susana le ha dado también en parte una lección de vida en ese aspecto, porque cada una de las cosas que iba poniendo de la cuestión técnica le iba dando el toque de sensibilidad que el médico tiene que tener. Y tener claro, digamos, que un médico que sabe solamente medicina no sabe ni medicina. De esto tenemos grandes ejemplos como Juan B. Justo, o el mismo Favaloro, que no olvidemos que antes de brillar haciendo una técnica quirúrgica innovadora era médico rural. El tipo aprendió de un montón de cosas y uno aprende de los pacientes y la vida misma, ¿no? Entonces hay que leer no solamente medicina, sino hay que leer el diario. Ya hablamos en la antigüedad, el diario solamente en papel, ahora se lee, bueno, pero se nutre de las noticias de los medios todos los días, esto es importante. Algunos estuvieron muy interesados en en la clase, por ejemplo, Cecilio Gómez, que estuvo con la frente clavada frente a la computadora todo el día, después de toda la charla, bueno, qué sé yo, unos cuantos que los vi muy entusiasmados con la clase. Bueno, eh, yo los voy a entretener poco tiempo, quiero decir. Yo les voy a ver si puedo compartir la pantalla finalmente, si me sale esto. Compartir pantalla. Tengo que entrar a pantalla completa para esto, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, ahora vamos a tratar de compartir. A ver si sale. Compartir pantalla. A ver. Somos dinosaurios, no sale tanto. Puse pantalla completa y ahora cuando veo los tres puntitos no me sale compartir la pantalla. Y antes sí. ¿Por qué será Profe, eso? creo que está al lado de los tres puntitos. El Los tres compartir puntitos. pantalla. Ah, tenés razón, acá está. Muy bien, ¿qué haría yo sin ustedes? No. Toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Presentar. Vamos a presentar. En, en toda tu pantalla, a ver. No. Compartir. A ver si sale compartir. Compartir la pantalla. Bien, ahora no puedo levantar, no sé por qué no puedo levantar mi PowerPoint. ¿Ahí lo ven? No. No se está compartiendo todavía. Es mejor elegir una ventana. A ver. Cancelar. Vamos a ver ahora. A ver, sí. Compartir pantalla, una ventana. A ver. Sí. Y ahora Aí, la no me ventana que ofrece usted é que tem o power. ¿Dónde tengo el power? A ver ahora. No, no lo ven. Yo tengo el power abierto y sin embargo no la puedo levantar como le digo, no es que soy, lo he hecho muchas veces, esta vez no sale, no me ofrece en el sistema
cómo compartir la pantalla. A ver, si me dan un segundo, porque aparte lo mío es cortito. Voy a pedir ayuda al millennial que tengo por acá. Deme un segundito. Ya estamos. Dale. Por suerte tengo el millennial acá. ¿Estás ahí? Sí. Compartir. A ver ahí. Estoy compartiendo y no... Dice dejar de compartir. Evidentemente, este es el Power. Ahora sí. Ahora está, profe. ¿Sí? Sí, Ahora sí, ahora está arrancando. Un poco más lejos de lo que yo pretendía. Bueno. ¿Ustedes están viendo algo acá o no? Ahora. Sí, profe. Se Toda ve. tu pantalla, profe. ¿Apareció? El Power todavía no. Sí, se ve el Meet. A ver. No, no se ve. Creo que usted necesite clicar en el Power, en la presentación que está acá en el cantito. Sí, de eso ahí cliqué. Y sin embargo no lo puedo levantar. No sé por qué. No es la primera vez que lo hago esto. No me ofrece la opción en la pantalla. Me dice que estoy... Vemos tu pantalla, pero no sale del Meet. Exactamente. ¿Esta? Abajo. ¿Ah? Sí. La presentación. Toda tu pantalla. Sí. ¿Es ahí? ¿Ahí? Sí. Compartir. Sí. Eso hago. Ahora en el PowerPoint. Este. Fija. Vamos a cerrar este para no tener confusión. No lo quiero ver. Listo. Tengo este. ¿Y ahora? Supuestamente va a ver. Pero mientras sigo. Ahora sí. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Ahora sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Lo que yo no veo nada a ustedes, lo cual me pone un poco de cabeza, pero bueno. ¿Ustedes me ven a mí? A mí no me ven solamente sí. la presentación. ¿O ven? Sí, lo vemos. Me Lo ven a vemos mí. usted también. Sí. Claro, si no me ven a mí no se pierden nada, no se hagan problema. Pero lo que quería decirles es que el tema que tengo que desarrollar ahora es corto, porque básicamente es una clasificación. Esto que decía Susana de que las clasificaciones uno las odia. En realidad, la idea de esto es ordenarle un poco cómo conceptualizar cuando ustedes se encuentran con una dificultad en la progresión del trabajo de parto. Nosotros sabemos que el trabajo de parto es un hecho fisiológico, que en realidad uno debe dejarlo transcurrir. Parte, digamos, de esta práctica del parto respetado que está tan en boga ahora, fundamentalmente implica respetar los tiempos de ese desarrollo. Esos tiempos de desarrollo están pautados, están percentilados, ustedes saben, y si no, lo pueden discutir con sus tutores, lo que es eh, el seguimiento de un trabajo de parto a través de la curva del partograma con curva de alarma, con lo cual están percentilados los tiempos de desarrollo de un trabajo de parto, y en la medida que uno va recogiendo la información con los sucesivos exámenes físicos, tactos y demás, lo va volcando en esa curva de desarrollo del partograma con curva de alarma, y vas viendo, por ejemplo, si los tiempos están siendo respetados. Ese partograma es muy completo, cada tutor en todo caso se lo explique, pero cuenta no solamente los tiempos del periodo dilatante, que son fundamentales para seguir la trascendencia, el desarrollo del trabajo de parto, sino el plano, presentación, variedad de la presentación, bolsa íntegra, bolsa rota, tiene en cuenta si la paciente es multípara o es primigesta.
En tanto y en cuanto esos tiempos se respeten y se desarrollen normalmente, uno lo que tiene que hacer es limitarse a dos cosas que son centrales. Una, controlar que esos parámetros sigan por la normalidad. Y segundo, contener al paciente. Esto es fundamental. Ahora, ¿qué sucede si el parto no se desarrolla normalmente? Y ahí entramos en lo que llaman las cuestiones de la distosia. En definitiva, la distosia es un término extremadamente genérico que apunta a que nosotros podamos decir de alguna forma el trabajo de parto no está teniendo un desarrollo normal. Y ahí entramos en un capítulo en el cual es como que salir de un embudo y decir, bueno, entramos una enorme cantidad de eventos que pueden provocar que el trabajo de parto no tenga un desarrollo normal. A esto se denomina distosia o parto distósico. En términos de tratar de, en pocas palabras, de facilitarle la vida, yo construí una clasificación de muchas que puede haber y van a encontrar en la literatura, incluso hasta dividido por capítulos dentro de cada libro, cada una de las patologías que pueden alterar el normal desarrollo de un trabajo de parto. Y traté de, para que ustedes lo aprendan más sencillito, catalogar las distosias como una de las clasificaciones que hay, que son de las 3P, de la potencia, de la contracción, problemas del producto y problemas de la pelvis. Son tres cosas que hay que analizar dentro de un trabajo de parto, a ver qué podemos encontrar que obstaculice el normal desarrollo de un trabajo de parto. Como todos decimos, si con el trabajo de parto se hace solo, fantástico. El problema del obstetra comienza cuando el trabajo de parto no se hace. El trabajo de parto que se hace en la vía pública, se hace en un auto, es fantástico. Ese solo hay que observarlo. Incluso en la misma maternidad, solo con dejar el normal desenvolvimiento alcanza, pero cuando eso no se sucede, cuando el desarrollo del trabajo de parto se escapa de esa normalidad en nuestro partograma con curva de alarma, es donde tenemos que intervenir. Para eso tenemos que estar preparados. Ahora, para intervenir, tenemos que saber primero cuál es la normalidad, para reconocer cuando se sale de la normalidad, y cuando se sale de esa normalidad, qué elementos podemos tener en cuenta para poder analizar exactamente qué es lo que produce esta interferencia en el trabajo de parto, y a partir de ahí empezar a tener lo que se llaman las intervenciones obstétricas, que son un montón, pero esas intervenciones están limitadas y dirigidas específicamente a lo que está fallando. Entonces, por un lado, podemos tener anormalidad de la potencia de la contracción o la fuerza, anormalidades del producto, ya sea ovulares o fetales, y anormalidades de la pelvis. Vamos a tratar de desarrollar cada una de esas, cortito, pues yo sé que es tarde, están con ganas de tomarse la cerveza ya, y es natural, porque el esparcimiento es parte del estudio. No, esto se lo decía el otro día en mi comisión, se reían, no podían creer que uno dijera eso, pero es verdad. Alteraciones de la potencia o alteraciones de las dinámicas. Entonces, ustedes saben que para tener una buena evolución del trabajo de parto tenemos que tener una dinámica correcta. Yo no lo estoy viendo, pero ustedes me pueden hablar. ¿Qué es la dinámica? ¿Me pueden contestar? Movimiento. Las contracciones y los pujos. Ah, más que los pocos, las contracciones. ¿Y qué tienen las contracciones de característica para que funcione? ¿Cómo tiene que ser una contracción? A todos, vamos. Triple gradiente descendente. El triple gradiente descendente. No sé quién lo dijo, pero la pegó. ¿Y qué es el triple gradiente descendente? Que la contracción tiene que comenzar en el polo superior, debe descender y, claro, tiene que... Tiene el triple gradiente porque es de difusión ordenada de la contracción a partir de un marcapaso que se da generalmente en una zona cornual, difunde la contracción hacia abajo, lo cual hace más poderoso en el fondo y mucho menos intenso hacia abajo, y cuando la contracción se retira, lo hace en forma inversa a cómo se distribuyó. Entonces, la dinámica que parte de esa contracción que debe tener el triple gradiente de contracción está compuesta por la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones. Tengo que tener 3 contracciones en 10 minutos aproximadamente. A veces, cuando ya el trabajo de parto está más avanzado, la dilatación son más contracciones en 10 minutos, pero digamos, 3 contracciones en 10 minutos, de entre 40 y 60 segundos cada uno, de duración y de buena intensidad.
¿qué podemos nosotros objetivar específicamente? Es la duración y la frecuencia. Lo controlamos con un reloj, con el segundero. O sea, tenemos que, lo que decía Susana antes, hay que tomarse el tiempo, poner la mano 10 minutos y contar cuántas contracciones hay en 10 minutos, cuánto dura cada una. Y después lo que es más subjetivo es la intensidad. No sabemos, porque medir la intensidad hay aparatos que son bastante más complejos y en el mundo entero, desde el punto de vista clínico, la intensidad se mide con la mano directamente. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, intensa, moderada, suave. Pero entonces, si esas contracciones no están respetando ese triple gradiente de contracción que tenemos y no es la frecuencia y la intensidad y la duración correcta, tenemos alteraciones de esa dinámica. Entonces las alteraciones pueden ser del tono de base, es decir, un útero que está demasiado relajado y no consigue contraerse, o un útero que está demasiado contraído y no logra relajarse, que es la hipertonía. La hipotonía o la hipertonía son dos úteros, dos condiciones uterinas que nos van a impedir un normal desarrollo de trabajo parto y tenemos que saber diagnosticarlo para poder intervenir. ¿Cuál es la clásica situación en que se produce una hipertonía? Ustedes ya lo han dado en las tutorías. Bueno, o no lo dieron o está un poco reactivo hoy. La hipertonía clásicamente se produce... No, en realidad se produce más en el desprendimiento no placentario. Ahí tenemos una hipertonía, por ejemplo. ¿Cuál es la hipertonía más frecuente en realidad? ¿Por qué se produce? ¿Saben por qué? Es iatrogénica, la producimos nosotros con un goteo de oxitocina. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tenemos que saber reconocer eso y cerrar el goteo. ¿Qué ventaja que tenemos con la oxitocina? En ese sentido, la oxitocina es bastante noble, tiene una vida media de 3 minutos, 5 minutos. Entonces, cerrando el goteo, podemos revertir la situación. Alteraciones de la frecuencia contráctil. Puede tener una bradisistolia o una taquisistolia, es decir, escasa frecuencia de contracciones o una alteración en más de las contracciones. Podemos tener una taquisistolia. Podemos tener una bradisistolia por una falta de reacción del útero y podemos tener una taquisistolia, ya sea porque lo estamos produciendo nosotros, con esto que yo le decía antes de un exceso de goteo, o sea que sería iatrogénica, o puede ser lo que se llama el útero de lucha. ¿Qué es el útero de lucha? Un útero que pelea contra un obstáculo que no puede superar para poder pasar el móvil fetal a través del canal. Por ejemplo, se pueden dar en las desproporciones o en los vicios de presentación. Entonces el útero comienza a aumentar la frecuencia de las contracciones. Nosotros eso lo tenemos que diagnosticar. Cuando tenemos ataque de sistolia, tenemos que pensar, bueno, ¿y por qué tiene ataque de sistolia? O sea, empezar a hidar dentro del propio trabajo de parto las patologías que se puedan producir. Alteración en la intensidad contráctil, la hiposistolia o la hipersistolia, la intensidad de la contracción. Tenemos que saber reconocerla para poder corregirla. O alteraciones de la coordinación, como por ejemplo, contracciones incoordinadas, donde se perdió el triple gradiente de contracción. Y entonces, la contracción deja de ser efectiva, porque una cosa es que yo tengo un patrón de distribución de la contracción, de difusión de la contracción, de arriba hacia abajo, donde en el fondo dura más, donde es más intensa que abajo, y que la relajación sea en sentido inverso, que si la contracción no tiene esa coordinación, la va a tornar absolutamente inefectiva. Y la otra que son anillos de contracción miometriales, que generalmente se producen en el sector del cuerpo uterino hacia abajo, en el segmento, donde también torna la contracción inefectiva. Estas últimas cosas por ahí no son sencillas de evaluar porque la impresión clínica no es tan clara. Pero bueno, tenemos que pensarlo y ver cómo se puede solucionar. Sigamos. ¿Preguntas? Esta placa que están viendo ahora es un intento también de hacerle un poco la vida más sencilla en el análisis de esto. En el momento que ustedes lo están estudiando y para recordarlo, tenemos trastornos hipodinámicos, trastornos hiperdinámicos y trastornos disdinámicos. Y un poco la condensación de la imagen previa. Histocias del producto. ¿Qué son las histocias del producto? Es la histosia de lo que tenemos dentro del útero. ¿Sí? ¿Cuál es la histosia quizá más común? Es la inserción patológica de la placenta. Placenta baja, placenta marginal, placenta oclusiva. Que esto nos lleva a otro capítulo que ya vieron también ustedes, que es el sangrado
de la segunda mitad del embarazo. Placenta baja es una placenta marginal, baja, oclusiva, que produce una de las causas de sangrado de la segunda mitad del embarazo. Ahora, en el trabajo de parto, nos vamos a encontrar con un parto claramente distóxico. Una placenta baja, una placenta oclusiva, por supuesto, no permite la salida, el pasaje del feto por el canal, por lo cual, obviamente, es un parto distóxico y la forma de resolver esto es por vía alta. Esta paciente hay que operarla, es necesaria sin la menor duda y en cualquier lado. Después tenemos otras anomalías. Anomalías del cordón. ¿Cuál es la más común y que diría la más popular y conocida? Es justamente la circular del cordón. Un cordón que esté por el entorno del cuello del feto, que puede producir una alteración en el descenso, pero puede producir otra cosa que nosotros debemos, a partir de nuestro control, tratar de diagnosticar fundamentalmente en el monitoreo, siguiendo la frecuencia cardíaca fetal del feto, que es la circular que se empieza a ajustar por el descenso del feto. Si el cordón no es demasiado largo, el cordón se ajusta en torno del cuello y vamos a tener bradicardia fetal. ¿Cómo se denominan esas bradicardias? Ya lo vieron ustedes en el estudio de salud fetal. DIP 3. El DIP 3 por compresión del cordón, está bien, pero puede llevar, en el caso de la circular, puede llevar a DIP 2, por ejemplo, en el cual se produce una hipoxia fetal, el cual tradicionalmente llamado sufrimiento fetal agudo. Esto obliga a una intervención rápida para salvar al feto de esa hipoxia que se está produciendo. Podemos tener anomalías de inserción del cordón, una inserción velamentosa del cordón, con lo cual hace... Velamentosa es una inserción marginal de ese cordón en la placenta, es débil y puede tener trastorno incluso en el crecimiento. Esto nos lleva a otra patología, que es el retardo de crecimiento. Es un sufrimiento crónico del caso, que también lo vieron ya en la tutoría. Anomalías de la longitud, está vinculado esto, en parte puede ser la circular del cordón, o puede ser simplemente la longitud del cordón demasiado escaso, y cuando se produce el descenso del feto puede quedar demasiado tenso, incluso puede producir un desprendimiento de placenta. Puede haber una rotura del cordón por causa similar. Puede haber anomalía de los vasos. Ustedes saben que los vasos son generalmente dos arterias de una vena. Podemos tener una arteria y una vena, y esto puede dar trastorno de crecimiento y puede dar sufrimiento fetal o hipoxia fetal durante el trabajo de parto. Puede haber una prosidencia del cordón. Esto es interesante que ustedes lo sepan, porque cualquiera les puede pasar que estando de guardia, solos, a las 2 de la mañana, con sueño y hambriento, les llega una paciente y dice: doctor, me salió esta tripita. ¿Qué es la tripita por la vulva? Es el cordón. O a lo mejor ustedes le hacen un tacto para controlarla y tocan el cordón en la vagina. Esto se llama prosidencia del cordón. Es decir, el cordón con una bolsa rota salió por el orificio cervical y se encuentra en vagina, y cuando no en vulva. Ahí lo que tienen que hacer es muy simple. Simple pero fundamental. El cordón es cuando la cabeza desciende y comprime, se apoya en el cuello. Si el cordón salió por ese cuello, va a quedar comprimido. Lo que van a tener que hacer ustedes es simple, es hacer un tacto, empujando la cabeza fetal, tratando de separarla de ese cuello, entre 1 y 2 centímetros, a medida que el cordón no quede comprimido, y nunca, pero nunca van a sacar los dedos de esa vagina. Con la otra mano empiezan a dar instrucciones. Vos llamame al anestesista, vos armame el quirófano, pero no se van a mover de ahí hasta que la paciente no esté operada. O sea, que van a operar con ustedes, de rodillas debajo de la camilla, teniendo los dedos en la vagina de la paciente y empujando la cabeza fetal para que el cordón no se comprima. Y van a tener, adicionalmente, la certeza de cuál es la salud fetal en ese instante, porque van a sentir la expansión de los vasos del cordón, que se expanden al ritmo del latido cardíaco fetal. Con lo cual van a saber si está en bradicardia o está normal, sin tener necesidad de escucharlo, sino tactándolo, porque van a tener el cordón entre los dedos. Si ustedes se acuerdan de eso, van a salvar la situación con mucha facilidad, pero hay que tener la cabeza fría y pues saber hacerlo. Entonces, distosia del producto, generalmente inserción de la placenta, anomalía del cordón y demás. Podemos tener, esto en respecto a distosias ovulares.
distosia del producto en términos fetales. ¿Cuál es la más clásica que podemos asumir de esto? Es la macrosomía fetal. Es decir, un feto grande para una pelvis. Es un feto que no pasa por la pelvis y puede ser por varias cuestiones. Primero, porque eso puede ser un feto grande, patológicamente grande. ¿Cuál es la patología que lo da a la enfermedad que tradicionalmente da un feto macrosómico? Ya lo vieron también. Diabetes La gestacional. diabetes. Es la macrosomía fetal. Entonces, un feto excesivamente desarrollado produce un móvil fetal que es imposible de pasar por esa pelvis, que la pelvis es siempre ósea e inextensible y produce un obstáculo insalvable. Ahora, no todos los pacientes, digo paciente, feto paciente, porque desde más o menos de la mitad del siglo XX para acá el feto es un paciente, no todo ese paciente que está dentro del otro logra pasar por esa pelvis, no todos los pacientes que no logran pasar son patológicos. No, pueden ser de tamaño normal, pero pueden ser proporcionalmente grandes para esa pelvis. A lo mejor la madre es constitucionalmente pequeña, a lo mejor tiene una pelvis adversa, en vez de tener una pelvis ginecoide, tiene una pelvis androide, su forma no es la mejor, la pelvis es inextensible. Y ustedes saben que para que se acomode fundamentalmente la cabeza al estrecho inferior, tiene que tener determinada variedad de presentación que lo permita. O sea, tiene que tener la cabeza bien flexionada para tener una presentación eh, eh, el occipital tirado hacia adelante, ¿no? Una presentación de vértice. Y lo ideal sería que fuera un occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Dieron esto con sus tutores? Sí, Todo. Muy bien. Sí, Bueno. sí. Entonces, esa cabeza fetal presentada de esa manera, esa variedad de la presentación, sería la más eficiente para pasar por ese hueco, obviamente muy estrecho. Entonces, podemos tener una deflexión de la cabeza, ya sea que un feto, en vez de presentar la cabeza bien flexionada, presente la cara o presente la frente. Esto altera los diámetros y no pasa por la pelvis. Plantea un parto distósico. Podemos tener una presentación podálica, que se discutió hasta el año 1999 si el podálico era patológico o era normal o era pareutósico. La cuestión es que el consenso que se produjo a partir de un trabajo que se desarrolló en los canadienses en el año 1999, aconseja operar las presentaciones podálicas porque una de cada 40 retiene la cabeza última. Y ahí es donde se presenta el parto distósico. Es decir, va saliendo el feto y la cabeza queda retenida porque se deflexiona al final de la salida y queda atorada entre el pubis y el sacro atrás. De manera que produce una retención de cabeza última y con las consecuencias funestas, ¿no? Presentaciones anormales del feto, como pueden ser otras, ya sea que sea oblicua o transversa. La situación, en vez de ser longitudinal, que coincida el eje mayor del feto con el eje del útero y de la madre, que sea oblicuo o que sea transverso, obviamente es un parto distósico. Y las anomalías, otras que pueden ser monstruosidades fetales, como pueden encontrar en algunos libros, anomalías, como son, por ejemplo, un feto que tenga un mal formado, que tenga una citis gigante y no pueda pasar por la pelvis, o tengo una hidrocefalia, por ejemplo, tampoco puede pasar por la pelvis. O sea, tengo un obstáculo mecánico claro en relación a una alteración fetal. ¿Se entiende hasta acá? Anomalías de la pelvis. No todas las pelvis son normales, y aún siendo pelvis normales podemos tener algunas dificultades. Anomalías de la pelvis puede dividirla por ejemplo, en el canal óseo y el canal blando. Son las dos posibilidades que podemos tener. El canal óseo puede estar alterado por diferentes cuestiones. Uno puede ser un canal aparentemente normal, pero uno hace un tacto, por ejemplo, y nota que la distancia antero-posterior entre el pubis y la pelvis, el fondo de la pelvis, es corta, lo cual me está planteando una pelvis bastante aplanada. Y esto puede ser un obstáculo para el nacimiento. Puedo tener alteraciones entonces entre los diámetros de la pelvis, la anteroposterior, diámetros oblicuos, diámetros transversos. Y la combinación de esto obviamente complica mucho más el posible pasaje
de ese feto por la pelvis. Ni hablar si eso lo combina a su vez con un feto que a lo mejor tiene la cabeza deflexionada. Problemas del canal blando, patología congénita o cervicales. Perdón, el canal óseo también puede tener alteraciones mucho más groseras. Por ejemplo, una pelvis que tiene un trauma y quedó deformada, o que tiene una deformación de nacimiento incluso, pelvis que han tenido luxaciones, y son pelvis estrechas que implican un trastorno mecánico para su pasaje. Después, problemas del canal blando, patologías congénitas cervicales, vulvares, vaginales, pacientes que han tenido infecciones agudas, crónicas, que producen dificultades para el pasaje, incluso contraindicaciones. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un herpes activo en el momento del trabajo de parto. Esto se considera un parto distóxico, contraindica el parto. Puedo tener tumores en el canal blando que no necesariamente son patológica malignos, quiero decir. Por ejemplo, tiene una paciente que tiene un condiloma gigante por un HPV, grande como una mandarina, y me plantea un problema mecánico importante. Úteros que han tenido intervenciones quirúrgicas sobre el cuello, como un LIP, porque ha tenido una patología como un SIL de alto grado, una cosa de esa, y entonces esa intervención ha dejado una cicatriz en forma circular en ese cuello que hace que no se dilate correctamente en el trabajo de parto. Eso puede pasar. Generalmente comienza bien el trabajo de parto y hay en ese caso una cierta dilatación, y cuando alcanza 2, 3, 4 centímetros se planta y no se dilata más por la cicatrización, por la fibrosis y la cicatrización. Entre comillas, digo, en la mayoría de los LIP que se hicieron después del trabajo de parto es normal, pero puede pasar. Tumores previos extrínsecos, ya sea uterinos, genitales extrauterinos y extragenitales. Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor en el colon y hace prosidencia desde atrás hacia la vagina, y esto produce una alteración mecánica en el pasaje del feto hacia el canal, y esto produce una alteración y se llama parto distóxico. En pocas palabras, y para no complicárselo más, y mucho menos para extenderlo, porque estamos al final del día y están cansaditos, parto normal, en definitiva, el parto normal solo debe ser acompañado con estricto control de los eventos espontáneos, proveyendo contención a la paciente. De no ser así, el obstetra debe estar atento a la aparición de las diferentes distocias. Debe conocerlas para poder reconocerlas y actuar en consecuencia. En pocas palabras, esto es un intento que usted ordene su forma de pensar frente a la dificultad que se puede provocar en un trabajo de parto que debería avanzar espontáneamente en forma normal, y por algo no se produce. Muy lindo. Lo que yo muy lindo, no logro. Acá volví, los estoy viendo por lo menos, o porque se dejan ver, que no son todos. Y en definitiva era un intento de organizarles a ustedes la idea cuando tienen que tener una dificultad en la provisión del trabajo de parto, por dónde analizarlo, por la posibilidad contráctil, por la dificultad en la pelvis o aparición de alguna alteración en los productos de la concepción, como puede ser la placenta o el propio feto. Así, bueno, ¿dónde está la dificultad? Y a partir de ahí empezar a analizarlo. Después no le voy a contar cada una de estas patologías porque hay infinidad, cómo se resuelve. Esto lo están viendo a lo largo del cursado, lo están viendo en las diferentes tutorías y tienen todos un montón de libros para estudiarse. En las tutorías no damos todo, pero en un modo de tratar de organizar las patologías para decir, bueno, ¿por dónde arranco a estudiar la dificultad en la evolución de ese trabajo de parto? ¿Preguntas? Prometo defenderlo de todos los demás, que si alguno pregunta lo que el otro a lo mejor... Bueno, no le pueden pegar porque no lo tienen al lado, pero en un salón sí estarían corriendo peligro. Pero la idea es que estos ustedes se saquen todas las dudas. No hay que tener miedo de preguntar, mucho menos vergüenza, porque de las preguntas tontas es donde aprendemos. ¿Está bien? Bueno, seguramente más uno está recordando que tiene... seguramente si no la heladera y... Si no sale alguna pregunta, ellos van a ver la clase grabada y después nos van a consultar en las consultas. Nos pueden llamar con la consulta con expertos y todo eso, y tienen la posibilidad de preguntar también, ¿no? Bueno, como quieran. Si no, están liberados.
No sé, Susana, si vos querés agregar algo, pero por mí está. No, qué sé yo, uno se pone a hablar, se entusiasma y puede llegar a hablar 3 días, pero ellos ya están cansados, lo que tienen que tener. Esto es una guía, yo siempre digo que tanto las tutorías como lo que damos son guías, que ellos tienen que empezar a leer bastante y a partir de la lectura se toma el criterio y a partir de la lectura se toma la buena comunicación y a partir de la lectura se suelta la lengua y podemos hacer un montón de cosas. Hay que leer, fundamentalmente. Fundamentalmente. Yo siempre digo, la parte del cuerpo más importante para estudiar medicina, ¿saben cuál es? El culo, para poder aguantar arriba de la silla y darle rienda suelta, ¿saben qué? Al pensamiento lento. Yo otro día estaba hablando con la comisión, mis alumnos ya se cansaron de escucharme, pero el cuestión, digamos, de leer una cosa, abandonarla, tomarla al rato o días después, hace que uno siga en ese proceso de elaboración. Y que no lo da cuando uno lee un tuit o cuando lee, digamos, esas cositas rápidas, las noticias que estamos acostumbrados a leer, sino que se sienta tranquilo con el libro, con el mate o con lo que fuera, y empieza a rumiar. El pensamiento rumiante del estudio es lo que a uno le hace crecer, aunque parezca ocioso, pero no. El pensamiento lento es el que genera conocimiento y lo lleva a la curiosidad. Hay que ser curioso y hay que tener miedo de preguntar y de equivocarse. Fue lo que uno lo hace aprender. Así que no tengan vergüenza de eso. Bueno, nos despedimos. Bueno, buenas ¿Está? noches. Chau. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.